Ale, bueno, contanos un poco porque el hospital se encuentra en campaña de vacunación en este momento. Buenos días para toda la población. Sí, nosotros siempre, la vacunación es anual, siempre estamos vacunando, pero hay ciertas épocas del año, como por ejemplo ahora, abril, mayo, donde se intensifica un poco más el tema de las vacunas, principalmente la vacuna de la gripe, que bueno, que todos los años tenemos dispuesta para la población. Hay que decir específicamente lo siguiente, que la vacuna de la gripe se vacuna con certificado médico entre los 2 y 65 años. Ese grupo etario, nosotros necesitamos que vaya con un certificado de su médico de cabecera con la patología correspondiente que tiene, ¿sí? O sea, se vacuna ese grupo etario personas que tengan patologías cardíacas, renales, respiratorias, oncológicas, sí. Y después lo que es obligatorio es de los 6 meses a los 2 años, ¿sí? Que ahí se vacuna también, ese es obligatorio, y de 65 años para arriba. 65 años para adelante, la gran mayoría tienen la vacuna que les llega a través del PAMI y se la llega a través de las farmacias. Sabemos que hay por ahí un poco de demora, hay gente que sí o sí se quiere vacunar un poco más rápido, entonces si nosotros tenemos remanente de vacunas de gripe, también podemos vacunar a personas de 65 años. Por supuesto, le priorizamos a las que no tengan obra social y si no, las que tienen PAMI pueden ir a vacunarse, sin certificado médico, ¿sí? Pero priorizando de que le va a llegar en algún momento. Estamos empezando, o sea, se vacunó en abril en los grupos de riesgo, hay mucha gente que se está vacunando, pero tenemos todo mayo, junio para vacunar. Antiguamente siempre se vacunaba solamente en abril y después se dispuso con el tema del COVID que se puede vacunar un par de meses después. Obviamente que está bueno vacunarse en con estos primeros fríos que van apareciendo, así que así ya uno va adquiriendo la inmunidad correspondiente, ¿no? Así que bueno, no es menor siempre recordar que la gripe es una enfermedad importante, ¿no? No es una patología banal, de que puede traer sus complicaciones a los grupos de riesgo que yo te estuve diciendo, entonces tiene que estar la gente vacunada, o la mayor cantidad de gente vacunada es importante. Quería ir por lo siguiente, el hecho de que estemos en una localidad con pocos habitantes le permite, digo, al hospital tener como un seguimiento un poco más Sí. personalizado de la gente. ¿Hacen eso o hacen un llamado general? Nosotros hacemos un llamado general, pero después tenemos un sistema donde nosotros tenemos, donde se cargan todas las vacunas, y nosotros podemos saber quién se ha vacunado el año pasado, quién se está vacunando este año, si tenemos una cantidad de gente que se está quedando sin vacuna. Nosotros tenemos un seguimiento, no solamente de la gripe, sino que tenemos seguimiento de todas las vacunas. Esto en el sistema, ya hace un par de años que la provincia lo implementó y está muy bueno, donde nosotros tenemos seguimiento de todas las personas. Por ejemplo, otra de las vacunas, bueno, recién hablamos de la vacuna de la gripe, otra de las vacunas importantes que siempre priorizamos a las mayores de 65 años, la vacuna contra la neumonía, ¿sí? Entonces, se vacunaba para la 13 y la 23, ¿sí? Se vacunaba un año una y al otro año la siguiente, y después te da inmunidad por 5 años. Se sigue vacunando, pero ahora tenemos la Neumo 20, ¿sí? Que es como que globaliza todo y con esa vacuna ya sería suficiente. Pero bueno, nosotros tenemos gente que nos sigue preguntando por la 13 y por la 23, por la del neumococo, y se sigue vacunando y tenemos un registro. Y por ahí si la gente se olvidó, no se acuerda si se vacunó con una o con otra, en el dispensario, en el vacunatorio, ahí está todo el registro. Entonces podemos saber bien qué vacuna le falta. Entonces hacemos un seguimiento nosotros. Perfecto. Uno de los casos, una de las enfermedades que empezó a resonar en la región es la fiebre hemorrágica. ¿Sí? La fiebre hemorrágica argentina, exactamente. Una enfermedad que prácticamente estaba erradicada, que en los años 90 hubo muchos casos en la zona, muchísimos casos en la zona. Después se empezó a vacunar y los casos disminuyeron y desaparecieron, ¿sí? Nosotros tuvimos un caso de fiebre hemorrágica argentina hace 3 años, que se derivó a Belleville y bueno, anduvo muy bien. Y todos los años priorizamos la vacunación porque generalmente antes se vacunaba a gente rural, porque es donde el roedor está más frecuentemente. Pero si nosotros nos ponemos a ver, la Borda está dentro, o sea, como todas estas localidades, rodeada de campos,
Entonces, este roedor no solamente está en los campos, está muy cerquita de la localidad. Está en el pueblo también. Está en el pueblo, exactamente. Entonces, se vacuna a partir de los 15 años, de los 15 hasta los 65 años, ¿sí? Antes se priorizaba la vacunación en hombres, ahora se vacuna hombres y mujeres, porque era el trabajador rural el que estaba más expuesto. Pero bueno, nosotros todos los años, a partir de los que empiezan a cumplir 15 años, ya hacemos un seguimiento en los colegios y ofrecemos la vacuna y se empiezan a vacunar contra la fiebre hemorrágica argentina. ¿Qué pasó este año? Que apareció un caso hace un par de semanas en Canals. En Canals. Y bueno, eso movilizó un poco todo, como pasó hace 2 o 3 años acá en Laborde, que tuvo el caso acá en Laborde, bueno, apareció este caso en Canals, entonces empezaron a hablar otra vez de fiebre hemorrágica argentina. Pero fue un solo caso y se está vacunando, así que para llevar tranquilidad a la población. Y los síntomas son muy parecidos a los de una gripe, lo que produce mucho decaimiento, dolor detrás de los ojos, fiebre, dolores musculares y se le agrega las hemorragias, ¿sí? Las hemorragias, exactamente. Por eso que están en el grupo, la gripe, el dengue con hemorragia también, y ahora la fiebre hemorrágica argentina, son todos de una sintomatología bastante parecida. Entonces, bueno, ya estamos alertamos siempre a los grupos de médicos, la gente que viene a la guardia, y bueno, es una época que hay que estar atentos. Pero nosotros priorizamos el tema de la vacunación, tenemos vacuna para la fiebre hemorrágica, así que se previene generalmente, específicamente con la vacuna. Así que estamos vacunando para llevar tranquilidad, ¿no? No sé por cómo lo calificás vos, pero hubo un trabajo de prevención muy grande respecto al dengue en los meses de noviembre, y lo que se pronosticaba finalmente medio como que no sucedió. ¿Eso a qué se lo atribuye? Bueno, hay muchos factores, porque yo he visto muchas notas hablando profesionales que están de infectología, que no hay una causa única, ¿no? Nosotros acá, gracias a un trabajo que se hizo desde el colegio secundario Girula, más el hospital, nosotros salimos 2 meses, en los meses de septiembre, octubre, y se hizo un relevamiento de toda la población, llevando folletos, charlando con la gente, tratando de descacharrar y enseñarle. Cuando empezamos me acuerdo que había una sequía bárbara, así que no había nada de agua, y cuando terminamos la campaña había llovido un montón y empezamos a ver lugares donde se acumulaba agua. Nosotros hicimos una muy buena campaña y ha ayudado también, y en las otras poblaciones también, a que obviamente que nos favoreció un poco el clima también, de que prácticamente ha habido muy pocos casos. Pero bueno, esta patología por ahí aparece, fue grande el brote en el 2023 y principios del 24, este año no pasó nada, o sea, muy poquito, y bueno, veremos, son patologías que, como la fiebre hemorrágica, estaban prácticamente descartadas, porque de dengue no se hablaba, hubo muchísimos años que no se habló porque no había, y volvieron a aparecer por muchos factores como el climático, por ejemplo. Pero bueno, tenemos que estar atentos, muy atentos, y nosotros dentro del grupo de enfermedades siempre las tenemos presentes. Son enfermedades que tenemos que tener presentes ante pacientes que pueden, de difícil diagnóstico, que vienen con cuadros febriles, que no tenemos el diagnóstico correcto. Bueno, tenemos que descartar hoy varias patologías. ¿Cómo trabaja el hospital cuando un paciente demanda sangre? Sea por una enfermedad o por una operación. ¿Tienen un protocolo acá? Nosotros tenemos un protocolo, tenemos un convenio con el hospital de Belleville, con hematología de Belleville, donde cuando nosotros requerimos sangre de pacientes que nosotros tenemos internados acá específicamente, o van a cirugía, o prequirúrgico, por ejemplo, que van a cirugía, nosotros tenemos una cierta cantidad de sangre que podemos pedir, tenemos eso es un convenio que nosotros vamos y nos dan en el momento, ¿sí? Hay situaciones especiales que pasan, donde hay pacientes que están internados en otros lugares, que de ese lugar le demandan sangre, y bueno, y ahí generalmente se piden. Nosotros por un lado podemos pedir y colaborar desde el hospital de Belleville, pero siempre vamos a necesitar gente que pueda hacer donaciones de sangre, ¿no? No se necesita frecuentemente, ya te digo, nosotros para las urgencias, lo que es urgencia acá hospitalaria, tenemos siempre. Y si nos quedamos sin, vamos en el momento, nos dan, no hay problema. Por ahí se suscita algo cuando hay, ya te digo, alguna persona que requiere que esté internado en otros hospitales, ¿no? Bien. Pero siempre, bueno, tratamos de colaborar, se hacen campañas y demás. Cuando se utiliza, después se tiene que reponer. Bueno, eso.
nosotros cuando cuando nosotros pedimos sangre a Belleville, siempre ellos mismos nos piden que nosotros llevemos, o sea, nosotros la gente que nosotros le podemos conseguir sangre, bueno, hablamos con los familiares, bueno, tienen que llevar 2, 3, 4 dadores, tienen que devolverla, o sea que porque es un sistema que funciona así, o sea, ellos nos dan, pero nosotros después tenemos que buscar gente para donar, eso es permanente y pasa en todos lados. Pero bueno, gracias a Dios tenemos este convenio con Belleville que siempre tenemos para lo que es nosotros las urgencias y siempre tenemos guardadas, ¿sí?